se encuentra en un sitio privilegiado para poder observar la migración de las aves. En Europa existen dos grandes vías migratorias de aves. Una es la vía póntica, que pasa por la desembocadura de Danubio, orilla del Mar Negro, y a través del Bósforo pasan en Asia y luego hacia África. Y la otra es la vía gibraltarense, que todos los de la parte occidental del Paleártico bajan las aves hacia Gibraltar, el estrecho, y ya de allí cruzan África. Y ya luego pues van cruzando dependiendo del recorrido que tienen migratorio, al sur de Sáhara, o se quedan en el norte, o en la zona que ellos tienen elegida o que suelen invernar. Y aquí la verdad que ya Coín está casi al final del embudo. No es el mejor punto, por ejemplo, pero es un punto muy interesante porque también muchas especies ni siquiera llegan al estrecho de Gibraltar para cruzar. Muchas especies a lo mejor desde la Sierra de Mijas o de Málaga o de Sierra Negra, con buena visibilidad y con condiciones de viento y con corriente de aire adecuados, cruzan directamente hacia África. Por eso en Coín muchas veces se cuentan números muy elevados de especies que no necesitan tanto las térmicas para volar como el halcón abejero, que se han llegado a citar de 60 incluso 100.000 ejemplares de halcón abejero en un día, cuando en el estrecho en ese mismo día no se ha llegado ni siquiera a los 2.000. Entonces, pues estamos hablando de que la verdad que es un sitio privilegiado para algunas de las especies. Para un papamoscas cerrojillo que viene a lo mejor desde el norte de Francia, cuando llega aquí en los llanos de Matagallar, encuentra todavía alimento en forma de mosquitos, mosca, insectos, para aquí durante semana o 2 días o 3 días, depende de lo que necesita él, para recuperar otra vez su grasa corporal que necesita para el viaje, antes de seguir hacia, no sé, Guinea Ecuatorial o sur de África o en cualquier otro lugar del continente africano que va a invernar. Los pájaros necesitan hacer larguísimas migraciones. Algunos están hablando, bueno, el récord de migraciones entre las especies de aves rapaces los tienen un par de halcones o ratoneros tipo ratonero americanos que migran 11.000 kilómetros desde el norte de la tundra canadiense hacia Tierra de Fuego en su migración anual. Otras aves como el charrán ártico pues pueden llegar hasta entre los 16 y 20.000 kilómetros en un solo recorrido migratorio. Estamos hablando del polo norte, lo que hacen que vuelan hacia el polo sur buscando lo que es la luz. Porque claro, en el polo norte entra la noche polar y en el polo sur entra el verano polar. Entonces el pájaro siempre lo que va buscando es su alimento. En el momento que llega abajo, él casi tiene que ponerse las pilas porque tiene que volver otra vez hacia el norte para poner los huevos. Otra vez. Históricamente estamos hablando también de la vida que tenía la sociedad y las personas antiguamente, pues no era para sentarse a contar pájaros, ¿no? Si no fueran para echarlo a la cazuela. Entonces un cazador esperando los gansos que lleguen para poder cazarlos, se daba cuenta que los gansos se iban y se venían en un cierto tiempo del año, ¿no? Los escritos más antiguos que yo he buscado así, de que hay constancia de los movimientos de las aves, del libro de Aristóteles, donde él decía que algunas de las aves, cuando entraba la época del invierno, buscaban tierras más cálidas para trasladarse y pensaban que incluso las golondrinas perdían las plumas y se metían en los huecos de la roca y se quedaban allí hibernando. Era hasta el siglo XVII-XVIII, en realidad estaba bastante aceptado de que las aves hibernaban, o incluso en el norte de Escandinavia, los suecos, los finlandeses pensaban que se reconvertían
en peces. En los lagos estaban por la noche las golondrinas cazando, por la mañana no estaban, entonces pues lo más lógico era de que se reconvirtieran en otra especie, como un pez. Pasaba allí el invierno, en la primavera le salían otra vez las plumas y salía volando una golondrina. Incluso se llegó a experimentar, ¿no?, de ver si echaban la golondrina debajo de agua, cuánto aguantaban, si les salían las branquias y todo eso. Obviamente, claro, se dieron cuenta que eso era una leyenda urbana de aquel tiempo, ¿no? Un 90% de las aves, si no más, lo que usan es el hemisferio norte para procrear. Entonces ellos vienen desde el sur al norte, en el hemisferio norte, anidan y luego lo que hacen es que vuelven para el verano austral, vuelven hacia el sur del globo, pero no anidan, anidan solamente una vez al año, y es aquí en Europa. Por eso también es muy importante la conservación de los lugares de cría y sobre todo los lugares de paso de ave migratoria, porque estamos hablando de un pájaro que está volando 5 o 6 mil kilómetros, que no es lo mismo sentarse en un coche que también 5 o 6 mil kilómetros tela conduciendo, y tiene que estar sobre todo tranquilo para poder descansar y convertir el alimento en grasa para poder seguir el viaje. Yo desde chico leía mucho sobre la migración, que todo lo que hablaban la gente, no, se van los pájaros a África, a los países cálidos, las aves, tú veías venir y aparecer las golondrinas, por ejemplo, lo más típico, la golondrina, algunas que otras aves, y las aves rapaces, pero yo nunca encontraba nada escrito, porque claro, en los años 80 y 90 habría publicaciones técnicas que ahora con internet es súper fácil. Tú ahora pones cualquier cosita y te salen miles de escritos, pero entonces era muy difícil de encontrar cualquier cosa. Yo me acuerdo el año 92, 93 en Sierra Gorda había, yo creo que calculando, más de 5 o 8 mil milanos negros estaban justamente cogiendo la térmica en forma de tornado de embudo, subiendo en las alturas para ellos seguir planeando, porque claro, ellos lo que aprovechan es el aire caliente y entran como si fueran un ascensor, simplemente tienen que girar dentro y el mismo aire lo que hace es que lo eleva, no tienen que gastar la fuerza. Entonces, al subir a una cierta altura, lo que hace es que aprovechan cualquier viento, cualquier corriente de viento, y ya lo que hacen es que se desplazan hasta que otra vez van perdiendo altura y van buscando otra zona de térmica para subir otra vez, pero siempre en la dirección de que ellos van buscando, es decir, el estrecho, porque las aves planeadoras necesitan la distancia más corta para poder pasar sobre lo que es el mar, porque sobre el mar no hay térmicas, el agua no se calienta para que suban las térmicas. Entonces ellos del estrecho toman lo que es la altura y ya planean hacia la costa marroquí. Ellos lo tienen, eso como ya después de millones de años de migración, lo tienen ya como nato, ¿no? El instinto de la migración, incluso el mapa, muchos de ellos, bueno, hay un experimento con una caja con varias salidas hacia, por ejemplo, norte, sur, este y el oeste. Al soltar el pájaro dentro y abrirle las 4 salidas, la mayoría de los pájaros salen a dirección sur en época de migración. ¿Por qué? Porque ellos se dirigen en la dirección sur. En Suiza, un alemán, en una cúpula gigantesca de cristal, montaban todas las noches un cielo diferente de Europa, de Chipre, de Alemania, de los Balcanes, de Francia o de la zona que sea de Europa. Y entonces soltaban una curruca. La curruca, aquí tenemos por ejemplo la curruca cabecinegro o rabilarga, o la capirotada, que también está en migración, pero por ejemplo en el norte la capirotada de Bélgica o de Francia, de Holanda, migran hacia el sur. Entonces, al coger una curruquita capirotada, por ejemplo, la sueltan dentro de la cúpula
con el cielo estrellado, como es las aves pequeñas, sobre todo son migradores nocturnos, en el momento se orientaba, en 2 segundos se orientaba y volaba dentro del cúpula dirección sur. Siempre iba a la dirección sur, independientemente del cielo de las estrellas. Entonces, claro, seguían por las estrellas, aparte de las palomas mensajeras, lo más cercano hacia las personas. Una paloma mensajera, vas a Marruecos, la sueltas y es de La Coruña, la paloma coge y se encuentra el camino y llega a La Coruña. Desde el año 98-99, empezaron a venir las cigüeñas negras aquí al río para invernar. Algunas se quedaban un tiempo, un par de meses, y luego volaban hacia donde fuera, no sé decírtelo, pero desaparecían de aquí. Nosotros eso lo íbamos contando más o menos hasta que nos dimos cuenta que había un pájaro que tenía una anilla. Y entonces tenía una anilla amarilla con letra negra que ponía 5U. Enseñándole fotos en Tarifa en 2004 a unos amigos portugueses que estábamos allí viendo la migración, haciendo el estudio juntos, el hombre dijo, pero espérate, la 5U es mía. Digo, ¿cómo que es tuya? La cigüeña, dice, esa cigüeña es mía. Digo, ¿cómo va a ser cigüeña tuya? ¿Eso qué? ¿De tu gallina que te has dejado? Dice, no, esa del Tajo Internacional, nosotros cogimos allí, le anillamos a esa anilla y ese pájaro. Dice, no sabíamos nada de él hasta ahora. Digo, pues ese pájaro lleva ya 4 o 5 años viniéndose todos los años invernando en Coín. Qué bien, que no sé qué, porque claro, entonces nadie tenía dinero a ponerle un transmisor vía satélite. Y entonces se vinieron una vez un grupo de ornitólogos portugueses y españoles que le dejé yo aquí en mi casa en Coín y estuvieron pues varios días aquí en el río estudiando un poco el tema, por dónde se movían las cigüeñas. Obviamente los años que tiene agua el río. Sabes que incluso en el verano, aunque haya tramos sin agua, pero hay otros donde se mantienen los peces. Por ejemplo, este año, pues yo creo que va a haber poca invernada. ¿Por qué? Porque al perderse lo que es el masa de agua, se pierden los peces hasta que se recuperan otra vez la población de los peces, pues no vamos a tener cigüeña por simple razón, no por otra cosa. Es un sitio súper bonito, todo está bien, pero ellos necesitan comer. Había días que hemos contado hasta 120 cigüeñas negras aquí abajo en el río. Por las anillas había alemanas, checas, la portuguesa, había de Luxemburgo, eslovaca creo que también había otra. La más cercana que tenía era aquí del Tajo Internacional, que era prácticamente de España, ¿no? Porque era de una zona de la zona allí de Ávila cercana. También se hizo luego súper interesante como un proyecto de varias cigüeñas negras de distintos países de Europa. Se marcaron con marcador vía satélite y se soltaron a eso. Había una muy famosa aquí, Espartero, se llamaba la española, de Ávila. Esa la cazaron en Sudán y se la comieron allí una tribu local entre Sudán y Camerún. No sabrían qué hacer con el transmisor. Lo colgaron en una rama porque se fueron allí y lo buscaron. Es muy fácil de que alguna cigüeña, algún pájaro europeo termina, por ejemplo, como comida de alguna tribu africana. Pasó en Tarifa de un amigo mío, Manolo Lobón, que anilla cigüeñas desde hace ya 20 o 30 años, recibió un día un correo diplomático, una valija diplomática. Dice, bueno, pero como a mí me viene de Botswana, un paquete, le abre y viene una carta y vienen unas anillas que son de una cigüeña que allí en la zona de la Janda, el anillo de pollo. Y entonces la cigüeña salió de la zona de Tarifa, cruzó el estrecho, cruzó Sáhara y llegó en Botswana, y allí había un francés que estaba estudiando la vida de los bosquimanos que vivían salvajes allí todavía en Botswana, y entonces estando allí con un arco la cazaron, se la prepararon y se la comieron a su manera. Entonces él cogió las anillas y cuando él pudo, llegó allí a la embajada y dice, mira, pasó eso, mándaselo a ese hombre y dile que se lo han comido los bosquimanos a la cigüeña. Y eso, por ejemplo, ocurría en el siglo XVI-XVII en Alemania. La gente, claro, obviamente nadie sabía, se sabía que se iban las cigüeñas, pero no se sabía dónde. Y empezaron a llegar cigüeñas
con lanzas o con flechas clavadas en el cuello. Por ejemplo, la zona del cuello tienen bastante pellejo, entonces la flecha le puede atravesar lo que es la piel, pero no le corta ninguna vena ni lo mata. Entonces la cigüeña con una flecha que es un palillo, pues con eso un pedazo de pájaro, pues vuela con ella. En varios museos se la llaman la cigüeña con flecha. Hay varios modelos. Una de ellas la batieron de un tiro, porque ya por curiosidad la cogieron lo que es la lanza, y un hombre que había viajado en África, un alemán, dijo: perdona, pero eso es una lanza masái. Porque dice: yo he estado con los masái, por los dibujos que llevaba grabado la madera, vamos, además si tú lo miras en las fotos, se ven perfectamente, porque lo que hicieron que la disecaron y la tienen desde entonces en un museo. Y se dieron cuenta que la cigüeña, la alemana, cruzaban por el Bósforo y se iban hacia Kenia y pasaban allí el invierno, o al sur o lo que fuera, pero pasaban por Kenia. ¿Por qué? Porque se trajeron las flechas de los masáis. La que se lo pudo traer, otra se la llevaron los masái. También un amigo mío, finlandés, Jyrki, es lo que hace que anilla muchísimos pájaros, y sobre todo ahora les marca con transmisores satelitales. Marcó un zorzal en su pueblo allí en norte de Finlandia, y a los 4 días el zorzal lo mataron en La Rioja. Entonces el cazador lo que hizo, que entregó la anilla a, no sé, los cazadores donde tienen que entregar las anillas, que deberían de entregarlos todos, porque comete el zorzal, pero por lo menos también aporta un poco a la ciencia, ¿no? Y la anilla, en realidad, pues eso indicó de que 4 días tardó el zorzal desde Finlandia en llegar a La Rioja, y lo abatieron allí. Hay diferentes vuelos, ¿no? Entonces algunas son planeadores, entonces buscan las térmicas, las corrientes térmicas. Hay otras que van a remo, volando a remo. Por eso muchas veces se forman como si fueran unas Vs a la banda migratoria de las grullas, por ejemplo, los cormoranes, los gansos, porque el guía, el primer pájaro que va, al mover las alas, forma unas turbulencias que se pasan al pájaro de atrás. El de atrás ya vuela un poco más fácil con esas turbulencias. El tercero de allí atrás vuela más fácil todavía hasta el último de la cola, donde prácticamente no necesita hacer el esfuerzo que hace el primero. ¿Qué hacen los pájaros? Se van turnando. Tú vas primero y ya estás cansado, pues venga, pásate de segundo y va descansando, que ya el de otro es el que se pasa a tu sitio. Y van así hasta que llegas atrás, donde vas descansando en realidad. Ellos continuamente, las 24 horas, están en el aire, duermen entran como en un sueño muy profundo durante varios segundos, suben a una altura considerable, a lo mejor de 3 o 4 kilómetros, se quedan dormidos durante una décima de segundo o durante un segundo, un sueño muy profundo, vuelven a despertar y otra vez vuelven a subir. Y mientras tanto van planeando. A lo mejor se pueden tirar meses por encima del océano, porque a lo mejor las corrientes de aire se llevan allí los insectos, y entonces ellos pillan alguna bolsa de insectos y van comiendo insectos sobre el océano, teniendo una corriente de aire e insectos, ellos están felices en cualquier lado. La única vez que se vuelvan a posar ellos de vuelta es cuando vuelvan en el nido. ¿Qué ocurre? Un vencejo, lo que está ya es súper preparado para volar, lo que no está preparado es para andar. Ya la gallina tiene la pata larga, anda, la alita corta. El vencejo tiene una ala súper larga, parece una hoz, un boomerang, pero tiene una patita muy corta. ¿Por qué? Porque simplemente es para agarrarse a la saliente rocoso, o en el tejado donde él va a poner el nido. Una vez si cae al suelo, el vencejo no puede tirarse, no puede saltar para salir volando, para coger altura. Entonces siempre necesita aunque sean 2 o 3 metros de salto, para saltar, desplegar las alas para poder volar. Ellos sí que durante toda su migración, mientras van migrando hacia el sur del hemisferio sur, ellos siempre están en el aire. Muchos de ellos necesitan, por ejemplo, posarse, descansar en zonas agrícolas o de río, de pantanos. Pero estamos hablando, por ejemplo, de los vencejos de la iglesia de Coín.
una vez que salen de migración, ellos no vuelvan a posarse hasta el año siguiente, que no vuelvan a la iglesia o en alguna de las casas de Queen en los tejados para poner el nido.